Llevó regalos a sus suegros para apoyar a su marido, pero se quedó paralizada cuando vio lo que había en el coche. Una misteriosa caja reveló un secreto guardado durante 65 años que sacudió a toda la familia. Cuando la verdad salió a la luz, nada volvería a ser como antes, y habría que reconstruir vidas enteras. Una emocionante historia sobre la familia, el perdón y las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Qué sucede cuando descubrimos que aquellos a quienes amamos no son quienes creíamos que eran? ¿Cómo reaccionamos cuando el pasado regresa para confrontar el presente? Prepárate porque esta historia te llegará al corazón. Un viaje de redención, aceptación y el valor de afrontar la verdad, incluso cuando duele. Suscríbete al canal, dale a me gusta a este vídeo y comenta desde dónde lo estás viendo. Esta es una historia que no te puedes perder. Mercedes Valenzuela colocó los regalos cuidadosamente envueltos en el asiento trasero del coche. Eran pequeños recuerdos para sus suegros, don Francisco y doña Consuelo, que cumplían 50 años de matrimonio ese fin de semana. Su marido Alejandro había insistido en que ella se adelantara para organizar la fiesta sorpresa, mientras él terminaba algunos compromisos en la consulta dental. El sol de Valparaíso brillaba intensamente aquella mañana de primavera, reflejándose en las aguas de la bahía que se extendía más allá de las coloridas colinas. Mercedes se ajustó las gafas de sol y arrancó el motor del Peugeot 208 blanco, que compartía con su marido desde hacía 5 años. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la tapa del maletero no había cerrado del todo. «Qué raro», murmuró para sí misma mientras bajaba del vehículo. Al abrir el maletero para reorganizar el equipaje, su corazón se aceleró instantáneamente. Escondida bajo una manta gris que nunca había visto antes, había una caja de cartón gastada. Mercedes no sabía explicar por qué sintió ese escalofrío recorriendo su espina dorsal. Quizás era la forma en que la caja parecía deliberadamente oculta, o quizás era el presentimiento que acompañaba sus 35 años de matrimonio con Alejandro. Con las manos temblorosas, Mercedes sacó la caja. No era particularmente pesada, pero su contenido hizo que su mundo se derrumbara. Fotografías antiguas de Alejandro con una mujer que ella nunca había visto. Cartas escritas con una caligrafía delicada y femenina, recibos de restaurantes en Santiago con fecha de los últimos 6 meses y un pequeño estuche de terciopelo que contenía un par de pendientes de esmeraldas, una piedra que Mercedes siempre había dicho que le encantaba, pero que Alejandro nunca le había regalado. «Mercedes, ¿qué estás haciendo?». La voz de su marido la sobresaltó. Alejandro estaba de pie junto al coche, con el maletín de cuero colgado del hombro y una expresión que mezclaba sorpresa y algo que Mercedes nunca había visto en su rostro. Miedo. «¿Quién es esta mujer, Alejandro?». Su voz sonó más alta de lo que pretendía, temblando ligeramente mientras sostenía una de las fotografías. Alejandro miró a su alrededor, como si comprobara que algún vecino los observaba en el garaje abierto. «Por favor, ¿podemos hablar dentro de casa?», pidió, extendiendo la mano para intentar coger la caja. Mercedes retrocedió, abrazando el objeto contra su pecho como si fuera un escudo. 35 años de matrimonio, 2 hijos criados, una nieta recién nacida, y ahora esto. A sus 57 años, se sentía como una adolescente traicionada, con el corazón roto y el orgullo herido. «No», respondió secamente, cerrando la caja y volviéndola a colocar en el maletero. «Llegamos tarde a la celebración de tus padres. No voy a arruinarles la fiesta por esto. Pero no creas que lo olvidaré, Alejandro. Esta vez no». Entró en el coche y cerró la puerta con fuerza innecesaria. Sus manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El sabor amargo de la traición invadió su boca, mientras intentaba procesar las imágenes que acababa de ver. El viaje de 30 minutos hasta la casa de don Francisco y doña Consuelo se hizo en un silencio sepulcral. Mercedes conducía con la mirada fija en la sinuosa carretera que serpenteaba por las colinas de Valparaíso, evitando mirar a Alejandro, que de vez en cuando abría la boca como si fuera a hablar, pero enseguida desistía. Cuando finalmente llegaron a la antigua casa colonial con vistas al Pacífico, Mercedes aparcó y respiró hondo, recomponiéndose. Esbozó una sonrisa forzada y se aplicó rápidamente un pintalabios rojo, el color favorito de su suegra. «Por favor, Mercedes», intentó Alejandro por última vez,
con voz casi susurrante. No es lo que parece. Nunca lo es, ¿verdad? Respondió ella, cogiendo los regalos del asiento trasero. Siempre hay una explicación. Guárdatela para cuando estemos solos. La casa estaba decorada con flores blancas y doradas. Doña Consuelo, una elegante señora de 78 años, recibió a Mercedes con un cálido abrazo, mientras don Francisco le daba palmaditas en la espalda a su hijo. El aroma de las empanadas recién horneadas y el tradicional pastel de choclo llenaban el ambiente, trayendo recuerdos de tantos almuerzos dominicales que Mercedes había compartido con esta familia a lo largo de las décadas. «Mi querida nuera», exclamó doña Consuelo, tomando las manos de Mercedes. «Estás un poco pálida. ¿Te sientes bien?» «Estoy perfectamente, mamá Consuelo». Mercedes esbozó una sonrisa más convincente, solo un poco cansada con los preparativos para la fiesta de mañana. El almuerzo familiar transcurrió entre historias antiguas y planes para la celebración del día siguiente. Mercedes apenas tocó la comida, moviéndola de un lado a otro del plato, mientras observaba a su marido interactuar con sus padres. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad? ¿Cómo podía reírse de las bromas de su padre y elogiar el pastel de choclo de su madre mientras su matrimonio se desmoronaba silenciosamente? «Mercedes», la interrumpió don Francisco, sacándola de sus pensamientos. «Isabel me ha dicho que Valentina ya está diciendo sus primeras palabras». Mercedes sonrió con sinceridad por primera vez en todo el día al pensar en su nieta de 8 meses. «Sí, suegro, ya sabe decir mamá y papá. Isabel lo está grabando todo. Deberías mostrarles los videos», sugirió Alejandro, lanzando una mirada cómplice a su esposa. Mercedes sintió que se le revolvió el estómago. ¿Cómo se atrevía a intentar acercarse a ella ahora? Su mente volvió a vagar hacia la caja en el maletero. ¿Quién era esa mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Eran los pendientes de Esmeralda un regalo para esa desconocida? Cada pregunta era una pequeña daga en su corazón. ¿Mercedes? La voz de doña Consuelo la trajo de vuelta a la realidad. «Te pregunté si ya confirmaron la asistencia a todos los invitados para mañana». «Ah, sí, casi todos», respondió automáticamente, tratando de concentrarse. «Solo faltan confirmar los primos de Santiago». Cuando Alejandro se levantó para ayudar a su padre a buscar el licor de postre, doña Consuelo se acercó a Mercedes. «Algo está pasando entre ustedes». No era una pregunta, sino una afirmación. Los ojos experimentados de la matriarca no dejaban pasar nada. «Lo veo en tus ojos, hija». Mercedes sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo podría mentirle a esta mujer que la había tratado como a una hija desde el día en que conoció a Alejandro en la universidad? ¿Cómo podría arruinar su aniversario de boda con el descubrimiento de la infidelidad de su hijo? «No es nada que no pueda esperar hasta después de la celebración», respondió, sosteniendo la mano arrugada de su suegra. «Son 50 años, mamá Consuelo. Es un milagro en estos tiempos. El amor verdadero siempre encuentra su camino, Mercedes», susurró doña Consuelo, apretándole la mano. «A veces, ese camino tiene piedras y curvas inesperadas, pero si el amor es real, siempre llega a su destino». Las palabras de su suegra resonaron en su mente mientras Mercedes observaba a Alejandro y don Francisco regresar con una botella polvorienta de pisco, guardada especialmente para esta ocasión. El dolor y la rabia aún estaban allí, pero ahora mezclados con una confusión aún mayor. El resto de la tarde transcurrió en una neblina para Mercedes. Ayudó a doña Consuelo con los últimos preparativos para la fiesta del día siguiente, decorando el patio con luces y arreglando las mesas que recibirían a los 50 invitados. Cada movimiento era automático. Su cuerpo estaba presente mientras su mente revisitaba repetidamente las imágenes de aquella caja. Cuando finalmente se despidieron, el sol ya comenzaba a ponerse sobre el océano, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados que normalmente habrían encantado a Mercedes. Hoy, sin embargo, apenas notó la belleza del atardecer chileno. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Isabel, su hija de 30 años, al abrir la puerta de la casa de sus abuelos. Había llegado con su marido y la pequeña Valentina mientras Mercedes y Alejandro aún estaban allí. «Te noto distante». «Estoy bien, mi amor», respondió Mercedes, besando la frente de su hija. «Solo cansada». Isabel, sin embargo, conocía bien a su madre. Con una mirada significativa a su padre, que evitaba el contacto visual con ambas,
Le entregó el bebé a su marido y llevó a Mercedes a un rincón más apartado del jardín. «Mamá, te conozco desde que nací», le dijo con una media sonrisa. «Algo está pasando entre ustedes dos». Los abuelos también lo notaron. Mercedes sintió el peso del día caer sobre sus hombros. ¿Cómo podía ocultárselo a su hija? ¿Cómo podía cargar sola con ese secreto? «Encontré algo en el coche de tu padre», confesó en un susurro entrecortado. «Fotos, cartas, de otra mujer». La conmoción en el rostro de Isabel fue inmediatamente sustituida por una expresión que Mercedes no esperaba. No era sorpresa, sino algo parecido al reconocimiento. «¿Sabes algo de esto?», preguntó Mercedes, sintiendo que su corazón se aceleraba de nuevo. Isabel miró nerviosamente hacia donde su padre conversaba con su marido, aparentemente ajenos a la conversación de las dos. «Mamá, creo que deberías hablar con papá antes de sacar conclusiones», respondió Isabel con cautela. «Hay cosas que no sabes». Antes de que Mercedes pudiera preguntarle más, Alejandro se acercó con Valentina en brazos. La niña sonreía y balbuceaba, ajena a la tensión entre los adultos. «Deberíamos irnos», dijo él, evitando mirar directamente a Mercedes. «Mañana será un día largo». De camino a casa, el silencio en el coche era aún más pesado. Las palabras de Isabel resonaban en la mente de Mercedes. ¿Qué sabía su hija que ella no sabía? ¿Por qué Isabel no parecía sorprendida o indignada ante la posibilidad de una traición? Al llegar a casa, un modesto apartamento en el barrio de Playa Ancha con vistas al puerto, Mercedes finalmente se enfrentó a su marido. «La caja, Alejandro. Quiero saberlo todo ahora». Él suspiró profundamente, dejó las llaves sobre la mesa de centro y se pasó las manos por el cabello canoso con un gesto que Mercedes conocía bien. Era lo que hacía cuando estaba realmente nervioso. «Es complicado, Mercedes», comenzó él. «Las infidelidades siempre lo son», respondió ella con amargura. «No», exclamó él con una vehemencia que la sorprendió. «No es lo que piensas. Nunca te he sido infiel, Mercedes. Jamás. Entonces, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué guardas sus fotos? ¿Sus cartas? ¿Por qué le compraste unos aretes que nunca me regalaste a mí?» El timbre interrumpió lo que habría sido el comienzo de una acalorada discusión. Mercedes miró el reloj. Eran más de las 9 de la noche. ¿Quién podría ser a esas horas? Alejandro parecía igualmente sorprendido. Se dirigió a la puerta y la abrió, dejando ver a Isabel parada en el pasillo, sola, y con una expresión decidida en el rostro. «Isabel, ¿qué haces aquí?», preguntó Alejandro, confundido. «¿Dónde está Valentina?». «Con Javier», respondió ella brevemente, entrando en el apartamento sin esperar a que la invitaran. «Mamá, papá, tenemos que hablar. Los tres». Mercedes observó a su hija dejar el bolso sobre el sofá y cruzar los brazos, en una postura que le recordaba mucho a la suya cuando tomaba decisiones importantes. «Estaba esperando que papá te lo contara, pero veo que no ha tenido el valor», comenzó Isabel, con tono firme pero amable. «Es hora de que sepas la verdad, mamá. Sobre Lucía». El nombre le sonó extraño y a la vez vagamente familiar a Mercedes. Lucía. No conseguía asociar el nombre con nadie que conociera, aunque estaba segura de haberlo oído antes. «¿Quién es Lucía?», preguntó, mirando del rostro tenso de su hija a la expresión derrotada de su marido. Alejandro se hundió en el sofá, pareciendo de repente mucho más viejo que sus 60 años. «Es mi hermana», respondió finalmente. Mercedes parpadeó, confundida. «¿Tu hermana? Pero tú no tienes hermanas, Alejandro. Solo tu hermano Miguel en Barcelona». Isabel se sentó junto a su madre, tomando sus manos entre las suyas. «Abuela y abuelo tuvieron otra hija, mamá. Una hija que decidieron ocultar». La revelación cayó como un rayo. En 35 años de matrimonio, Mercedes nunca había oído hablar de una hermana. ¿Cómo era posible? Conocía a don Francisco y a doña Consuelo desde hacía décadas. Había cenado en su mesa cientos de veces. Había compartido navidades, cumpleaños, bautizos. «No entiendo», dijo Mercedes, sintiéndose aturdida por la información. «¿Cómo pueden ocultar a una hija?». Alejandro se levantó y se acercó a la estantería, cogiendo un portarretratos que mostraba a toda su familia delante de la casa de sus padres. Era otra época, Mercedes. Lucía nació con síndrome de Down. En ese entonces, en los años 50, muchas familias escondían a sus hijos con discapacidades.
Mercedes se llevó las manos a la boca, horrorizada. ¿Me estás diciendo que tus padres la abandonaron? No exactamente, intervino Isabel. La enviaron a vivir con una tía a Santiago. Recibió educación, cuidados, pero siempre lejos de la vista pública. Los bisabuelos temían el estigma social, el qué dirán. Pero estamos en 2023, por Dios, exclamó Mercedes, con la indignación creciendo dentro de ella. ¿Por qué mantener el secreto ahora? Alejandro se frotó la cara, cansado, porque mis padres nunca tuvieron el valor de admitir lo que hicieron, y con el tiempo se volvió más difícil explicar por qué habían ocultado a su propia hija durante décadas. Mercedes se levantó abruptamente y se acercó a la ventana que daba a las luces de los barcos en el puerto. Su mente trabajaba frenéticamente para asimilar esta nueva realidad. Una cuñada a la que nunca había conocido. Una tía que Isabel aparentemente sabía que existía. ¿Desde cuándo lo sabes?, le preguntó a Isabel sin volverse. Desde hace unos años, admitió su hija. La encontré por casualidad cuando investigaba el árbol genealógico para un proyecto universitario. Confronté a papá y él me lo contó todo. Mercedes se volvió hacia su marido, sintiendo una nueva oleada de ira. ¿Y por qué no me lo contaste a mí, Alejandro? ¿No confiabas en mí después de tantos años? No era mi secreto, respondió él, con voz cargada de culpa. Mis padres me hicieron jurar que nunca hablaría de ella. Cuando Isabel la descubrió, me di cuenta de lo absurdo que era seguir ocultándolo. Pero mis padres son de otra generación, Mercedes. Se acercaba nuestro aniversario de boda y yo... Las fotos en la caja, interrumpió Mercedes empezando a entender. ¿Son de ella? ¿De Lucía? Alejandro asintió. La he estado visitando en secreto durante años. Miguel y yo nos turnamos para asegurarnos de que está bien. La tía Teresa falleció hace 5 años, y ahora Lucía vive en una residencia especial en Santiago. Los recibos de restaurantes la saco a comer una vez al mes, explicó Alejandro. Le encanta la comida italiana. Se parece mucho a mi madre en eso. Mercedes sintió que las piernas le fallaban y volvió a sentarse. Todas las sospechas, la rabia, el sentimiento de traición, todo basado en una conclusión equivocada. No era una amante, sino una hermana oculta. Y los aretes, murmuró, recordando el pequeño estuche de terciopelo. Una sombra de tristeza pasó por el rostro de Alejandro. Es su cumpleaños la próxima semana. Cumple 65 años. Siempre le han gustado las esmeraldas, como a ti. Pensé que sería un bonito detalle. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Isabel observaba a sus padres con una mezcla de preocupación y alivio. El secreto había sido finalmente revelado, pero las consecuencias aún eran impredecibles. «Quiero conocerla», dijo Mercedes de repente, sorprendiéndose incluso a sí misma con la firmeza de su voz. Alejandro levantó la cabeza y la miró con asombro. «¿Estás segura?» «Por supuesto que estoy segura», respondió Mercedes, secándose una lágrima rebelde. «Es parte de la familia. Mi familia. Además», dudó brevemente, «mañana es la celebración de tus padres. ¿No crees que después de 50 años ya es hora de que la familia esté completa?» Isabel fue la primera en romper el silencio que siguió a las palabras de Mercedes. «Mamá, ¿estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo?», preguntó con los ojos muy abiertos. Mercedes se levantó, con una nueva determinación surgiendo en su interior. La indignación por la omisión de décadas había dado paso a una firme resolución. Esta familia necesitaba sanar, y ella comenzaría ahora. «Sí, Isabel. Creo que es hora de que Lucía asista a la celebración de sus padres». Alejandro parecía atónito. «Mercedes, no puedes hablar en serio. Mis padres nunca lo permitirían. Han mantenido este secreto durante más de 6 décadas». «Exactamente», respondió Mercedes, con voz cada vez más firme. 6 décadas de negación. 6 décadas de pretender que una hija no existe. ¿No te parece tiempo suficiente, Alejandro? Se acercó a la estantería y cogió la elegante invitación para la celebración del día siguiente, pasando los dedos por el papel texturizado con letras doradas. 50 años de matrimonio eran realmente un logro digno de celebración. Pero, ¿qué tipo de unión se construye sobre un secreto tan profundo y doloroso? «No se trata solo de mis padres», argumentó Alejandro, pasándose las manos por el rostro. «Lucía tiene su rutina, sus cuidadores,
No sabemos cómo reaccionaría ante tanta gente, en un ambiente desconocido. Isabel intervino, sorprendiendo a ambos padres. De hecho, la residencia donde vive la tía Lucía organiza salidas frecuentes. Según los informes que recibimos mensualmente, ella disfruta mucho de los eventos sociales. Mercedes miró a su hija, con una nueva comprensión surgiendo. Tú también has estado en contacto con ella. Isabel asintió. Desde que supe de su existencia. Al principio solo por correo electrónico con sus cuidadores. Luego, cuando quedé embarazada de Valentina, quise que conociera a su sobrina nieta. Alejandro miró a su hija con una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca me dijiste que la habías visitado. Tenía miedo de que me pidieras que no fuera, para mantener el secreto familiar, confesó Isabel. Pero tía Lucía es maravillosa, papá. Es dulce, inteligente a su manera, y tiene un sentido del humor increíble. Mercedes sintió una punzada de celos por haber sido mantenida al margen de todo esto, pero pronto la sensación fue sustituida por determinación. Entonces está decidido. Mañana, Lucía estará en la celebración. Mercedes, por favor, piénsalo bien, suplicó Alejandro, levantándose para quedar frente a frente con su esposa. Mis padres tienen 78 y 80 años. Una sorpresa así podría ser demasiado para ellos. ¿Y qué sugieres?, preguntó Mercedes, cruzando los brazos. ¿Que sigamos con esta farsa? ¿Que celebremos el amor y la unión familiar mientras excluimos a un miembro de la familia por el simple hecho de haber nacido diferente? Alejandro no tenía respuesta para eso. Conocía bien el tono de Mercedes. Era el mismo que usaba cuando decidía que algo estaba mal y debía corregirse, sin importar los obstáculos. Tía Lucía merece conocer a sus padres antes de que sea demasiado tarde, dijo Isabel suavemente, y ellos merecen la oportunidad de reconciliarse con la decisión que tomaron hace tanto tiempo. Mercedes observó el conflicto en el rostro de su marido. Estaba dividido entre el respeto por la voluntad de sus padres y el reconocimiento de que el secreto era, en el fondo, una injusticia que había durado demasiado tiempo. Si vamos a hacer esto, dijo Alejandro finalmente, necesitamos un plan. No podemos simplemente llevarla a la fiesta sin preparación. Mercedes sintió un gran alivio al darse cuenta de que su marido, aunque reacio, estaba considerando la idea. Podríamos hablar con tus padres antes, en privado. Yo puedo comunicarme con la residencia mañana temprano, se ofreció Isabel. Hablaré con su cuidadora principal, Carmela. Ella conoce bien a la tía Lucía y sabrá aconsejarnos sobre la mejor manera de proceder. Mientras discutían los detalles, Mercedes reflexionó sobre cómo su ira inicial por creer en la traición de su marido se había convertido en algo completamente diferente, una misión para reunir a una familia fragmentada. La caja que había descubierto en el maletero no contenía pruebas de infidelidad, sino los fragmentos de una dolorosa historia familiar que necesitaba ser reparada. ¿Estás molesta conmigo?, preguntó Alejandro más tarde, cuando Isabel ya se había marchado y estaban solos de nuevo. Mercedes suspiró y se sentó a su lado en el sofá. Estoy decepcionada de que no confiaras en mí con algo tan importante, pero entiendo que el secreto no era solo tuyo. Él tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella como lo había hecho durante décadas. Nunca quise lastimarte, Mercedes, y quiero que sepas que nunca, en 35 años, te he sido infiel. Ni una sola vez. Lo sé, respondió ella, recostando la cabeza en su hombro. Ahora lo sé. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Mercedes pensó en Lucía, la cuñada que nunca había conocido, una mujer de 65 años, que había crecido sin el amor directo de sus padres, mantenida como un secreto vergonzoso. Mañana sería un día de revelaciones y, posiblemente, de reconciliación, pero primero necesitaban un plan cuidadoso para minimizar el impacto. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Mercedes ya estaba de pie, preparando café y ordenando sus pensamientos. Había dormido poco, con la mente llena de escenarios sobre cómo podría desarrollarse el día. A su lado, en la cocina, Alejandro parecía igualmente cansado, con profundas ojeras que delataban una noche de insomnio. «Buenos días», murmuró él, aceptando la taza de café que ella le ofrecía. «¿Pudiste dormir algo?» «No mucho», admitió Mercedes, sentándose a la mesa de la cocina. «Estuve pensando en Lucía toda la noche». «¿Cómo es ella, Alejandro? Cuéntame sobre tu hermana». Una suave sonrisa se dibujó en el rostro del hombre,
iluminando sus rasgos cansados. «Es la persona más genuina que he conocido», comenzó, con la mirada distante como si pudiera verla. «No tiene filtros sociales. Dice exactamente lo que piensa. Le encanta la música, especialmente las canciones folclóricas chilenas. Y tiene una memoria impresionante para las fechas de cumpleaños». Mercedes observó cómo se transformaba el rostro de Alejandro al hablar de su hermana. Era un lado de él que nunca había visto. El hermano protector que había mantenido un vínculo secreto durante décadas. «¿Sabe ella que tiene padres vivos?», preguntó Mercedes con cautela. Alejandro asintió, y su sonrisa desapareció. «Sí, la tía Teresa nunca le ocultó eso. Sabe que tiene padres y un hermano en Barcelona, además de mí. Durante años me preguntó por qué nunca iban a visitarla. ¿Y qué le decías? Que estaban muy ocupados, o enfermos, o viajando», suspiró profundamente. Mentiras piadosas que se fueron acumulando con los años, hasta que un día, hace unos 5 años, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Ellos no quieren conocerme, ¿verdad?». No pude mentirle más. El corazón de Mercedes se encogió al imaginar esa conversación. ¿Cómo reaccionó? Lloró un poco, pero luego me dijo algo que nunca olvidaré. Alejandro hizo una pausa, visiblemente emocionado. «No importa, Ale. Te tengo a ti y eso es suficiente. Así es Lucía, capaz de perdonar lo imperdonable». El teléfono de Mercedes sonó, interrumpiendo el momento. Era Isabel. «Ya hablé con Carmela», anunció sin preámbulos. «Dice que Lucía está entusiasmada con la idea de venir, pero recomienda que primero hablemos con los abuelos. Cree que una sorpresa tan grande podría ser contraproducente». Mercedes miró a Alejandro, que escuchaba la conversación por el altavoz. «Tu hija tiene razón», dijo ella. «Necesitamos hablar con tus padres primero. ¿Podemos ir ahora?». Había urgencia en su voz. La celebración estaba prevista para las 5 de la tarde, lo que les daba pocas horas para lidiar con décadas de silencio. «Estarán desayunando ahora», respondió Alejandro mirando el reloj. «Es el momento perfecto». 40 minutos después, estaban de nuevo en la casa colonial con vistas al océano. Don Francisco abrió la puerta, sorprendido por la visita matutina. «¿Alejandro? ¿Mercedes? No los esperábamos tan temprano. Los preparativos para la fiesta comienzan al mediodía. Necesitamos hablar contigo y con mamá, papá», dijo Alejandro, con una voz más firme de lo que Mercedes esperaba. «Es importante». El señor frunció el ceño, pero los condujo al salón, donde doña Consuelo estaba sentada hojeando un álbum de fotos antiguo. Al verlos, cerró el álbum apresuradamente, como si escondiera algo. «¡Qué sorpresa tan agradable!», exclamó, pero su expresión revelaba preocupación. «¿Ha pasado algo con los preparativos de la fiesta?». Mercedes y Alejandro se sentaron en el sofá frente a los ancianos. Hubo un momento de silencio tenso, hasta que Mercedes sintió que la mano de su marido apretaba la suya, buscando fuerza. «Mamá, papá», comenzó Alejandro, con la voz ligeramente temblorosa. «Sé lo de Lucía. Lo he sabido durante años». El efecto fue inmediato. El color abandonó el rostro de doña Consuelo, mientras don Francisco se enderezaba en la silla, repentinamente rígido. «No sé de qué estás hablando», respondió el señor, pero su voz delató su nerviosismo. «Por favor, papá». «No más mentiras», suplicó Alejandro. «He estado visitando a Lucía regularmente desde que tenía 20 años. Miguel también». Doña Consuelo se llevó las manos al rostro, y lágrimas silenciosas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas. «¿Cómo la encontraste?» «La tía Teresa me lo contó cuando cumplí la mayoría de edad», explicó Alejandro. «Dijo que tenía derecho a conocer a mi hermana». Don Francisco se levantó y se acercó a la ventana con pasos pesados. Su cuerpo, normalmente erguido, y don Francisco se levantó y se acercó a la ventana con pasos pesados. Su cuerpo, normalmente erguido y orgulloso, parecía encorvado por el peso de un secreto que llevaba décadas cargando. «Era otra época», murmuró, mirando al océano. «Los médicos nos dijeron que sería mejor para todos, que nunca tendría una vida normal, que sería una carga. Pero estaban equivocados, ¿no es así?», intervino Mercedes suavemente. «Lucía ha tenido una vida plena, a pesar de todo». Doña Consuelo se secó las lágrimas y miró a Mercedes con sorpresa. «¿Tú también sabes de ella?». «Me enteré anoche», respondió Mercedes.
Y también sé que hoy, en el día de su celebración de bodas, tienen la oportunidad de hacer las paces con el pasado. Los ojos de doña Consuelo se agrandaron. ¿Qué quieres decir? Alejandro respiró hondo antes de continuar. Queremos que Lucía asista a la celebración de hoy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Francisco se volvió de la ventana, con el rostro como una máscara de conmoción e incredulidad. «¡Imposible!», exclamó finalmente. «¿Qué dirá la gente? Nuestros amigos, la familia. Nadie sabe nada de ella». «¿Y eso no te dice nada, papá?», preguntó Alejandro, con voz cada vez más firme. «Después de 65 años, ¿no crees que es hora de dejar de preocuparse por qué dirá la gente y empezar a preocuparse por lo que es correcto?» Doña Consuelo se levantó lentamente y se dirigió a una estantería donde había decenas de fotos familiares. Cogió una en particular, en la que aparecían ella y don Francisco jóvenes, con 2 niños pequeños. A veces, por las noches, comenzó con voz temblorosa. «Sueño con cómo habría sido tener a mis 3 hijos juntos. Cómo habría sido oír su risa junto a la de sus hermanos». Mercedes se acercó a su suegra y le rodeó los hombros con un brazo. «Todavía pueden conocerla. Todavía pueden escuchar su risa». Don Francisco parecía atrapado entre el orgullo de toda una vida y el arrepentimiento que claramente sentía. «No es tan sencillo, Mercedes. No se pueden borrar 65 años de ausencia con una invitación a una fiesta». «No se trata de borrar el pasado», respondió Mercedes con firmeza. «Se trata de crear un futuro diferente, uno en el que su hija forme parte de sus vidas, por el tiempo que les quede juntos». Isabel llegó en ese momento, tal y como habían acordado. Llevaba consigo una tableta que le entregó a doña Consuelo sin decir una palabra. En la pantalla, el vídeo mostraba a una mujer de cabello gris y sonrisa radiante, sentada en un jardín soleado. Sostenía en sus brazos a un bebé, Valentina, y cantaba suavemente una canción de cuna que la propia doña Consuelo solía cantar a sus hijos. «Es ella», susurró la señora, tocando la pantalla con dedos temblorosos. «Mi Lucía». La casa de los Valenzuela estaba en silencio mientras el coche de Alejandro subía por la sinuosa carretera hacia la residencia donde vivía Lucía. Don Francisco estaba a su lado en el asiento del copiloto, con las manos inquietas sobre las rodillas, mientras que en el asiento trasero, doña Consuelo se apoyaba en Mercedes, pareciendo más frágil que nunca. La decisión se había tomado tras horas de dolorosas conversaciones, lágrimas y recuerdos. No habría ninguna revelación pública durante la fiesta de cumpleaños. Eso sería demasiado para todos los involucrados. En su lugar, los 4 habían acordado visitar a Lucía antes de la celebración, en un encuentro privado que permitiría a los padres conocer a la hija que nunca habían visto crecer. La residencia era un edificio moderno de 2 plantas, rodeado de cuidados jardines donde algunos residentes paseaban acompañados por cuidadores. Mercedes lo observaba todo con atención. No era un lugar triste o institucional como había imaginado, sino un ambiente acogedor que parecía valorar la independencia de sus residentes. Carmela, la cuidadora principal de Lucía, los recibió en la entrada. Era una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable y ojos atentos que parecían evaluar cuidadosamente a los ancianos Valenzuela. «Lucía está muy emocionada», explicó mientras los conducía por un pasillo decorado con pinturas coloridas, hechas por los residentes. «Ha estado preparándose toda la mañana. Quiso ponerse su vestido favorito». Doña Consuelo apretó con fuerza la mano de Mercedes. «No sé si puedo hacer esto», susurró, con evidente miedo en su voz. «Claro que puedes», respondió Mercedes con firmeza. «Has esperado toda una vida por este momento, aunque no lo supieras». Carmela los llevó a una pequeña sala de estar privada, con cómodos sofás y una mesa preparada para el té. «Esperen aquí, por favor. Iré a buscar a Lucía». Cuando se cerró la puerta, don Francisco comenzó a caminar de un lado a otro, con el rostro contraído en una expresión que Mercedes nunca había visto antes. Puro terror. «Francisco, siéntate», pidió doña Consuelo, sorprendentemente más serena ahora. «Me estás poniendo nerviosa». El hombre obedeció y se sentó junto a su esposa. «¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo le explicamos 65 años de ausencia?» «La verdad», respondió Alejandro simplemente. «Es lo único que se merece ahora». La puerta se abrió y todos se volvieron. En la entrada estaba una mujer de baja estatura, con un vestido azul floral cuidadosamente planchado.
Su cabello gris estaba recogido en un sencillo moño, adornado con una pequeña horquilla en forma de mariposa. Su rostro redondo, con rasgos característicos del síndrome de Down, se iluminó con una sonrisa tan genuina que a Mercedes se le llenaron los ojos de lágrimas. «¡Ale!», exclamó Lucía, corriendo a abrazar a su hermano con un entusiasmo contagioso. «Viniste temprano hoy. Tengo una sorpresa para ti, Lucy», respondió Alejandro, con la voz embargada por la emoción. Se apartó ligeramente, manteniendo las manos sobre los hombros de su hermana. «¿Recuerdas que te hablé sobre mamá y papá?». La sonrisa de Lucía vaciló por un momento, pero pronto volvió, más contenida. «Sí, los que nunca pueden venir a verme». La sencillez de esa frase fue como una puñalada en el corazón de todos los presentes. Doña Consuelo dejó escapar un sollozo ahogado. Lucía se volvió hacia el sonido, observando a los ancianos con curiosidad. «¿Quiénes son ellos?». Alejandro respiró hondo. «Lucía, ellos son nuestros padres, Francisco y Consuelo, y ella es Mercedes, mi esposa». El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Lucía miraba fijamente a don Francisco y doña Consuelo, con el rostro en una mezcla de emociones que iban de la sorpresa a la confusión y, finalmente, a la comprensión. «¿Mis papás?», preguntó con voz casi infantil. «¿Mis papás de verdad?». Doña Consuelo se levantó con dificultad y dio unos pasos vacilantes hacia la hija que no veía desde que era un bebé. «Sí, mi niña», dijo con voz entrecortada. «Somos nosotros». Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. En lugar del emotivo abrazo que tal vez esperaban, Lucía dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Por qué nunca vinieron antes?», preguntó, la sencillez de la pregunta cargada con 6 décadas de ausencia. Don Francisco finalmente se levantó y se acercó a su esposa. «Porque fuimos cobardes, Lucía. Tomamos decisiones equivocadas cuando eras pequeña, y luego no supimos cómo corregirlas». Era la primera vez que Mercedes veía a su suegro, un hombre siempre tan seguro y autoritario, admitir un error con tanta claridad. Sus ojos, normalmente duros, ahora rebosaban lágrimas no derramadas. «Tía Teresa me dijo que era porque nací diferente», dijo Lucía, mirando directamente a sus padres. «Dijo que tenían miedo». «Y era verdad», admitió doña Consuelo. «Teníamos miedo de no saber cuidarte, de que sufrieras, de que otros niños te trataran mal». Su voz se quebró. «Pero nuestro mayor error fue no darnos la oportunidad de aprender a ser tus padres». Mercedes observó a Lucía procesar esas palabras. Había una sabiduría en sus ojos que trascendía cualquier limitación cognitiva. Era la mirada de alguien que había vivido toda una vida de aceptación y rechazo, y había encontrado la paz en su propio camino. «¿Quieren ser mis papás ahora?», preguntó Lucía finalmente, con la franqueza de quien no conoce los rodeos sociales. Don Francisco asintió, incapaz de hablar. Doña Consuelo extendió una mano temblorosa hacia su hija. «Si tú nos aceptas», dijo ella, «nos gustaría intentarlo». Lucía lo consideró por un momento, con la cabeza ligeramente inclinada como si evaluara una propuesta seria. Entonces, para alivio de todos, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «Está bien», declaró, como si fuera la decisión más sencilla del mundo. «Pero tienen que venir a visitarme más seguido que Ale. Él solo viene una vez al mes». La sencillez de esa aceptación, la ausencia de resentimiento o amargura, conmovió profundamente a Mercedes. Mientras observaba a doña Consuelo abrazar tímidamente a su hija y a don Francisco esperar su turno, pensó en cómo los adultos complicaban todo, cargando con pesadas cargas durante décadas, mientras que Lucía, con su sabiduría especial, era capaz de ofrecer perdón sin siquiera exigir una petición formal. Mientras don Francisco y doña Consuelo se familiarizaban con la hija que prácticamente acababan de conocer, Mercedes ayudó a Carmela a servir el té en la pequeña sala. La cuidadora parecía aliviada por el rumbo que había tomado el encuentro. «Lucía ha esperado este momento toda su vida», comentó Carmela en voz baja, colocando galletas en una bandeja, aunque nunca lo admitiera abiertamente. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Mercedes, curiosa. Carmela sonrió con ternura, mirando a Lucía, que mostraba con orgullo una colección de mariposas de cerámica que había hecho en las clases de manualidades. «Cada cumpleaños, desde que la conozco, pide el mismo deseo antes de soplar las velas», respondió. «Conocer a sus padres».
Mercedes sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántos deseos no cumplidos? La misma esperanza repetida año tras año, mientras la vida pasaba. ¿Sabes algo?, continuó Carmela ajustando el mantel. Lucía es la persona más querida de esta residencia. Todos la adoran. Los demás residentes, el personal, los visitantes. Tiene un don para hacer que las personas se sientan especiales. Mercedes observó cómo Lucía explicaba pacientemente a don Francisco el significado de los colores de cada mariposa, y el anciano asentía con atención genuina, como si estuviera recibiendo la más valiosa de las lecciones. Sus padres se han perdido a una hija maravillosa, concluyó Mercedes, pero ahora tienen la oportunidad de conocerla, respondió Carmela. Y créeme, conocer a Lucía es un regalo que cambia la vida. Cuando todos se sentaron a tomar el té, la dinámica ya había cambiado. La tensión inicial había dado paso a una curiosidad mutua. Doña Consuelo preguntaba por los gustos de Lucía, qué le gustaba comer, cuáles eran sus actividades favoritas. Don Francisco, más reservado, escuchaba atentamente cada respuesta. «Me gusta bordar», explicó Lucía, mostrando un pequeño bordado enmarcado que colgaba de la pared, una casa colorida con una familia enfrente. «Y me gusta cantar en el coro de la residencia. Soy soprano». «Tu abuela era soprano», comentó don Francisco, hablando más para sí mismo que para los demás. «Tenías su voz». Lucía sonrió, claramente encantada con esa conexión recién descubierta. «¿Puedo ir a la fiesta de hoy?», preguntó de repente, volviéndose hacia Alejandro. Un silencio incómodo siguió a la pregunta. Mercedes miró a sus suegros, cuyos rostros se habían puesto pálidos. Por mucho que la reunión estuviera yendo bien, la idea de presentar a Lucía al mundo, a los amigos y familiares que nunca habían sabido de su existencia, era claramente aterradora para ellos. «La fiesta será muy ruidosa», comenzó doña Consuelo, vacilante. «Habrá mucha gente». «Me gustan las fiestas», interrumpió Lucía. «Y quiero ver dónde viven». Ale me mostró fotos de la casa con vista al mar. Mercedes notó la mirada de pánico que don Francisco le lanzó a su hijo. Alejandro parecía igualmente incómodo. «Lucy», comenzó él con amabilidad, «tal vez podríamos organizar otra visita, más tranquila, sin tanta gente». Mercedes observó cómo cambiaba la expresión de Lucía. No era ira ni tristeza, era comprensión. Una comprensión dolorosa que demostraba que, a pesar de todo, ella entendía que aún no era totalmente aceptada. «Todavía es un secreto», concluyó Lucía con sencillez. «Yo soy un secreto». La sencillez de esa frase golpeó a Mercedes como un rayo. Era exactamente eso. Después de 65 años, después de este emocionante encuentro, Lucía seguía siendo un secreto para el mundo exterior. El miedo al juicio social seguía prevaleciendo sobre el amor y el reconocimiento que se merecía. «No», dijo Mercedes con firmeza, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. «No eres un secreto, Lucía. Eres parte de esta familia. Y las familias celebran juntas». Doña Consuelo miró a Mercedes con asombro. «Mercedes, entiendo tu posición, pero no es tan simple». «Es perfectamente simple», replicó Mercedes, con una indignación creciente alimentando sus palabras. «Hoy celebramos 50 años de matrimonio. 50 años en los que han construido una vida juntos, han criado hijos, han visto nacer nietos. 50 años en los que también existía Lucía, aunque ustedes eligieran no verla. ¿Qué tipo de celebración sería si continuamos excluyéndola?» Don Francisco, siempre tan dominante, parecía disminuido por la fuerza de las palabras de Mercedes. «La gente hablará», murmuró sin convicción. «Por supuesto que hablarán», exclamó Mercedes. «Hablarán de cómo, a los 80 años, tuvieron el valor de corregir el error más grande de sus vidas. Hablarán de cómo el amor familiar puede traspasar décadas de ausencia. Hablarán de Lucía, de su bondad, de su talento para el bordado y de su voz de soprano». Lucía observaba a Mercedes con ojos maravillados, como si nunca hubiera visto a alguien defenderla con tanto fervor. Alejandro puso una mano sobre el brazo de su esposa. «Mercedes tiene razón», dijo finalmente, mirando a sus padres. «Es hora de hacer las cosas correctamente. Lucía merece estar en la celebración. Merece ser presentada al mundo como lo que es, nuestra hermana, su hija». Doña Consuelo intercambió una larga mirada con su marido,
Una comunicación silenciosa fruto de décadas juntos. Finalmente, fue ella quien habló. Necesitarás un vestido apropiado para la ocasión, Lucía. Algo elegante, para la madre de la novia. Los ojos de Lucía se iluminaron, y su sonrisa podría haber iluminado todo Chile. ¿Puedo usar mi vestido azul con flores? Es mi favorito. Es perfecto, respondió doña Consuelo con una sonrisa temblorosa. Tan perfecto como tú. El reloj marcaba las 2 de la tarde cuando regresaron a la casa de los Valenzuela. La celebración comenzaría en 3 horas, y aún quedaba mucho por organizar. Mercedes coordinaba los últimos detalles por teléfono mientras Alejandro ayudaba a sus padres a acomodarse para un breve descanso antes de la fiesta. Lucía se había quedado en la residencia, donde se prepararía con la ayuda de Carmela. Alejandro volvería a buscarla a las 4:30 para llevarla a la celebración, que ahora tenía un significado mucho más profundo que el aniversario de boda. En la cocina, mientras revisaba los preparativos del buffet, Mercedes recibió un mensaje de Isabel. ¿Cómo fue todo? ¿Vendrá tía Lucía? Mercedes sonrió al responder. Sí, y es maravillosa Isabel, tan auténtica, tan llena de vida. Alejandro entró en la cocina, con aspecto agotado, pero aliviado. Mis padres están descansando, informó, sirviéndose una taza de café. Ha sido un día intenso para ellos. ¿Estás bien?, preguntó Mercedes, notando las líneas de tensión alrededor de los ojos de su marido. Él se quedó en silencio por un momento, observando el líquido oscuro en su taza. ¿Sabes? Durante años me sentí dividido entre la lealtad a mis padres y el amor por mi hermana. Visitaba a Lucía en secreto, le llevaba regalos, intentaba compensar la ausencia de mis padres, pero nunca fue suficiente. Mercedes se acercó y le puso una mano en el hombro. Hiciste lo que pudiste en una situación imposible, Alejandro. Podría haber hecho más, respondió él, con evidente culpa en su voz. Podría haberme enfrentado a mis padres antes, podría haber insistido en que la conocieran. ¿Y por qué no lo hiciste? Alejandro suspiró profundamente. Por miedo, supongo. Miedo a su rechazo, miedo a romper la familia, y tal vez, en el fondo, también compartía algo de su vergüenza. La última palabra salió como una dolorosa confesión. Me avergüenza admitirlo, pero es verdad. Cuando era joven, me preocupaba lo que mis amigos pensarían si supieran que tenía una hermana diferente. Mercedes asintió, comprensiva. No era fácil admitir tales sentimientos, especialmente para un hombre como Alejandro, siempre tan correcto y preocupado por el bienestar de los demás. Todos cometemos errores, mi amor, dijo ella suavemente. Lo importante es que ahora estás haciendo lo correcto. Estás uniendo a tu familia. Tú estás uniendo a mi familia, la corrigió él, mirándola con evidente gratitud. Si no hubieras encontrado esa caja en el maletero, si no hubieras confundido las fotos y cartas con una aventura. Mercedes se rió suavemente. La vida tiene formas extrañas de funcionar, ¿no crees? Un malentendido llevó a una reunión familiar esperada por 65 años. Hablando de malentendidos, Alejandro dudó, con una expresión culpable en su rostro. Hay algo más que deberías saber, Mercedes. Ella levantó una ceja, intrigada. ¿Qué cosa? Los aretes de esmeralda, comenzó él vacilante. Los que compraste para Lucía, completó Mercedes. ¿Qué pasa con ellos? No eran para Lucía, confesó Alejandro. Eran para ti. Mercedes parpadeó confusa. ¿Para mí? Pero estaban en la caja con las fotos y cartas de Lucía. Porque los escondí allí, explicó él, pareciendo avergonzado como un niño pillado en una travesura. Era una sorpresa para nuestro aniversario el próximo mes. 35 años merecen un regalo especial, ¿no crees? Pero ayer, cuando encontraste la caja, entré en pánico. Temí que si admitía que los aretes eran para ti, tendrías más preguntas sobre el resto del contenido de la caja. Así que dijiste que eran para Lucía, completó Mercedes, comenzando a entender. Fue una mentira del momento, admitió Alejandro. Lo siento. Mercedes no sabía si reír o indignarse por la confesión. Por un lado, era un alivio saber que los pendientes, que habían representado para ella un símbolo de la traición de su marido, eran en realidad una prueba de su amor. Por otro lado, ahora tendré que comprar otro regalo para Lucía, comentó Alejandro, tratando de aliviar el momento. Eso hizo sonreír a Mercedes. Creo que el mejor regalo que le has dado a tu hermana es traerla de vuelta a la familia.
dijo ella, abrazándolo. Y a mí me has dado algo aún más valioso que unos aretes. ¿Qué cosa? La verdad, respondió ella simplemente. Después de tantos secretos, la verdad es el regalo más precioso. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era el servicio de Catherine, confirmando la hora de llegada. Mercedes contestó, volviendo al modo organizadora de la fiesta, mientras Alejandro salía a revisar los adornos del jardín. Mientras discutía los últimos detalles del menú, Mercedes reflexionaba sobre cómo podía cambiar la vida en 24 horas. Ayer estaba preparando una sencilla celebración de aniversario de boda. Hoy estaba ayudando a reunir a una familia fragmentada por décadas de secretos. Ayer sospechaba que su marido tenía una amante. Hoy descubría una cuñada y una nueva dimensión de la familia que creía conocer también. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Alejandro hablando con el florista en el jardín. Por un momento, sintió una oleada de amor por este hombre que, a pesar de sus defectos y miedos, había mantenido un vínculo con su hermana rechazada, visitándola en secreto durante años, asegurándose de que nunca se sintiera completamente abandonada. La verdad no siempre era fácil ni bonita, pensó Mercedes. A veces venía envuelta en cajas viejas escondidas en maleteros. A veces tardaba décadas en revelarse. Pero una vez expuesta a la luz, tenía el poder de curar heridas que ni siquiera sabíamos que existían. A medida que avanzaba la tarde, la casa de los Valenzuela cobraba vida. Se colgaron luces doradas en los árboles del jardín. Se dispusieron mesas cubiertas con manteles de lino blanco en semicírculo, y el cuarteto de cuerda contratado para la ocasión hacía los últimos ajustes en sus instrumentos. Mercedes supervisaba todo con la eficiencia de quien está acostumbrada a organizar eventos familiares. Sin embargo, hoy había una energía diferente, una mezcla de ansiedad y expectación que no tenía nada que ver con los preparativos de la fiesta y todo que ver con la invitada especial que llegaría pronto. Doña Consuelo apareció en el jardín, con un elegante vestido azul marino y el collar de perlas que don Francisco le había regalado en su 20º aniversario de boda. Parecía más pálida de lo habitual, pero había una determinación en su mirada que Mercedes nunca había visto antes. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó la señora, ajustándose nerviosamente el collar. Mercedes sonrió, reconociendo el intento de su suegra por distraerse de la ansiedad. Está todo bajo control, mamá Consuelo. Pero puedes revisar la lista de invitados si quieres. El maître necesita saber cuántas personas tendrán restricciones alimentarias. La anciana asintió, agradecida por la tarea. Mientras se sentaba a la mesa para revisar la lista, preguntó casualmente, ¿crees que la gente la aceptará? Mercedes sabía exactamente a quién se refería su suegra. La gente que importa sí, respondió con firmeza. Y quien no pueda aceptarla, sinceramente, no merece estar en esta celebración. Don Francisco se unió a ellas, ajustándose la corbata de su traje oscuro. A pesar de sus 80 años y la tensión del día, mantenía la postura erguida que lo caracterizaba. Los primeros invitados llegarán en 1 hora, comentó, consultando su reloj de bolsillo, una reliquia familiar que Mercedes sabía que él tenía intención de dejarle a su hijo mayor, Miguel, que debía llegar de Barcelona en cualquier momento. Alejandro ya fue a buscar a Lucía. La vacilación antes de pronunciar el nombre de su hija no pasó desapercibida para Mercedes. Todavía le resultaba difícil hablar de ella abiertamente, como si décadas de silencio hubieran convertido el simple hecho de decir su nombre en un esfuerzo consciente. Sí, salió hace 15 minutos, informó Mercedes. Deberían estar aquí pronto. El sonido de los neumáticos en la entrada anunció la llegada de un coche. Los tres se volvieron, esperando ver a Alejandro con Lucía, pero era Isabel quien salía del vehículo, llevando a Valentina en brazos mientras su marido, Javier, cogía un bolso del asiento trasero. «Llegamos temprano para ayudar», anunció Isabel, acercándose para besar a los abuelos. Valentina, vestida con un encantador vestido blanco con detalles de encaje, extendió sus bracitos regordetes hacia su bisabuelo, quien la tomó con una sonrisa genuina. «Isabel», llamó Mercedes, alejándose un poco con su hija. «Tu tía Lucía vendrá a la celebración». Los ojos de Isabel se iluminaron. «¿En serio? ¿Los abuelos aceptaron?» Mercedes asintió, observando a doña Consuelo mostrar algo a su bisnieta, que reía encantada. «Ha sido un día de muchas emociones y revelaciones. Te lo contaré todo después».
Estoy orgullosa de ti, mamá, dijo Isabel abrazándola. Sé que esto es en gran parte gracias a ti. Mercedes sonrió, pero negó con la cabeza. Yo solo encontré una caja. El resto ha sido un acto de valentía de toda la familia. Miró a sus suegros, que ahora jugaban con su bisnieta, temporalmente distraídos de la ansiedad de la espera, especialmente de tus abuelos. No es fácil enfrentarse a los errores de toda una vida. Llegó otro coche, y esta vez era Miguel, el hermano mayor de Alejandro, con su esposa Claudia. Miguel llevaba más de 20 años viviendo en Barcelona, donde dirigía la filial española de Empresas Valenzuela. Era un hombre alto y robusto, con el mismo porte orgulloso de su padre, aunque sus ojos tenían la bondad de su madre. «Miguel», exclamó don Francisco, devolviendo a Valentina a Isabel para abrazar a su hijo. «¿Cómo estuvo el vuelo?» «Largo, papá, pero sin contratiempos», respondió Miguel, abrazando a su padre y luego a su madre. Al acercarse a Mercedes, le preguntó en voz baja: «¿Alejandro te contó sobre nuestra hermana?» Mercedes asintió, sorprendida por la franqueza de la pregunta. «Sí, ayer. De hecho, ella vendrá a la celebración hoy». Miguel abrió mucho los ojos. «¿Lucía? ¿Aquí?» Miró a sus padres con asombro. «¿Ellos están de acuerdo?» «Ha sido un día de cambios», respondió Mercedes simplemente. La llegada de un tercer vehículo interrumpió la conversación. Era el coche de Alejandro, que se detenía lentamente. Don Francisco y doña Consuelo se acercaron instintivamente a Mercedes, como buscando apoyo moral. Alejandro bajó primero, arreglándose el traje antes de abrir la puerta del pasajero. Extendió la mano para ayudar a Lucía a salir, y cuando finalmente quedó a la vista de todos, hubo un momento colectivo de suspiros contenidos. Lucía estaba radiante. Llevaba el vestido azul con flores que tanto le gustaba, recién planchado y complementado con un sencillo collar de perlas, muy similar al de doña Consuelo, notó Mercedes, preguntándose si era una coincidencia o un gesto. Lucía estaba radiante. Llevaba el vestido azul con flores que tanto le gustaba, recién planchado y complementado con un sencillo collar de perlas, muy similar al de doña Consuelo, observó Mercedes, preguntándose si era una coincidencia o un gesto planeado por Alejandro. Su cabello estaba arreglado en un elegante peinado, con la inseparable horquilla de mariposa que le daba un toque personal. Miguel fue el primero en reaccionar, adelantándose con los brazos abiertos. «Lucy», exclamó con una familiaridad que sorprendió a todos. «¡Qué hermosa estás!». Lucía sonrió ampliamente al reconocerlo y aceptó su cálido abrazo. «Miguel, viniste de España para verme. No me perdería este momento por nada del mundo», respondió él, apartándose para mirarla mejor. Había una complicidad entre los dos que hablaba de una relación cultivada a lo largo de los años, lejos de las miradas de la familia principal. Mercedes observó a don Francisco y doña Consuelo, que permanecían unos pasos atrás, visiblemente nerviosos. La llegada de Lucía ya no era una abstracción. Era real, tangible, imposible de ignorar. La hija que habían enviado lejos décadas atrás estaba ahora en su jardín, a punto de ser introducida en su vida social. Isabel se acercó con Valentina en brazos. «Tía Lucía, qué alegría conocerte en persona finalmente. Soy Isabel, y esta es Valentina». Lucía miró a la bebé con evidente adoración. «La pequeña Valentina», dijo suavemente, extendiendo un dedo que la bebé agarró inmediatamente. «Te conozco por las fotos. Eres más linda en persona». La naturalidad con la que Lucía interactuaba con todos era conmovedora. No había resentimiento en su voz, ni rastro de amargura por todos los años perdidos. Solo existía el momento presente, la alegría de estar finalmente allí. Don Francisco dio un paso adelante, con una expresión que era una mezcla de nerviosismo y determinación. «Lucía», dijo, con una voz más suave de lo que Mercedes le había oído hablar jamás. «Bienvenida a nuestra casa». Las palabras parecían inadecuadas, insuficientes para el momento, pero Lucía sonrió como si hubiera recibido el mayor de los elogios. «Es muy bonita», respondió, mirando a su alrededor el jardín decorado. «Me gusta el mar. Se ve desde aquí». «Te mostraremos la vista desde la terraza», ofreció doña Consuelo, hablando por primera vez desde la llegada de su hija. «En días claros se pueden ver los barcos que entran al puerto». Se produjo un momento de silencio, cargado de emoción contenida,
Entonces, sorprendiendo a todos, Lucía se acercó a doña Consuelo y le arregló delicadamente el collar de perlas, que se había torcido ligeramente. «Tenemos el mismo collar», observó Lucía, tocando sus propias perlas. «Tía Teresa me lo regaló cuando cumplí 50 años. Dijo que era tradición familiar». Los ojos de doña Consuelo se llenaron de lágrimas. «Era de mi madre», logró decir. Teresa debió recordarlo. La mención de la tía fallecida, que había sido el único vínculo familiar de Lucía durante la mayor parte de su vida, aportó una nueva dimensión de emoción al encuentro. Mercedes se dio cuenta de que Teresa, la hermana de don Francisco, había intentado a su manera preservar algún sentido de conexión familiar para Lucía, incluso respetando la dolorosa decisión de sus padres. El momento se vio interrumpido por la llegada de los primeros invitados. Una pareja de ancianos, amigos de toda la vida de los Valenzuela, se acercaba por el camino del jardín, observando con curiosidad al grupo reunido. Don Francisco enderezó los hombros, como un hombre a punto de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento. Mercedes notó su mirada de pánico y rápidamente se adelantó. «Les presentaré a los invitados a medida que lleguen», dijo, tranquilizando a sus suegros. «No se preocupen». Alejandro se acercó a su padre y le puso una mano en el hombro. «Papá, es el momento. No más secretos». Para sorpresa de Mercedes, fue doña Consuelo quien dio el paso definitivo. Tomando la mano de Lucía, caminó hacia los recién llegados con una dignidad renovada. «Carmen, Eduardo, qué alegría verlos», saludó la anfitriona. Luego, sin vacilar, añadió: «Quiero presentarles a nuestra hija, Lucía». A medida que llegaban más invitados, el jardín de la casa de los Valenzuela se llenaba de voces, risas y miradas curiosas. La noticia de la hija desconocida se extendió rápidamente entre los presentes, generando reacciones que iban desde la sorpresa respetuosa hasta la curiosidad mal disimulada. Mercedes observaba atentamente, lista para intervenir si algún comentario inapropiado se dirigía a Lucía. Sin embargo, para su alivio, la mayoría de los invitados, amigos de toda la vida y familiares, reaccionaron con una aceptación educada, aunque claramente confundidos por la situación. «¿Quién lo hubiera imaginado?», comentó una anciana a Mercedes, mientras observaba a Lucía conversando animadamente con un pequeño grupo cerca de la mesa de bebidas. «Después de tantos años. La vida está llena de sorpresas, doña Pilar», respondió Mercedes diplomáticamente. «Y ella parece tan feliz», continuó la señora, con un tono de sorpresa que revelaba sus prejuicios, aunque no intencionados. «Tan normal». Mercedes respiró hondo, manteniendo la sonrisa educada. «Lucía es una mujer extraordinaria. Ha llevado una vida plena y significativa, incluso sin el apoyo directo de sus padres». El ligero énfasis en las últimas palabras no pasó desapercibido para la señora, que tuvo la decencia de parecer avergonzada. Por supuesto. Eran otros tiempos, ¿no? Ahora sabemos más sobre estas condiciones». Antes de que Mercedes pudiera responder, Isabel se acercó, salvándola de la incómoda conversación. «Mamá, los músicos preguntan cuándo deben comenzar a tocar. La mayoría de los invitados ya ha llegado. En 10 minutos estará bien», respondió Mercedes, agradecida por la interrupción. «¿Cómo está Lucía? ¿Se siente cómoda?» Isabel sonrió. «Sorprendentemente sí. De hecho, está encantando a todos con sus historias sobre el coro de la residencia. Tiene un don natural para conectar con las personas». Mercedes miró en la dirección indicada por Isabel y vio a Lucía en el centro de un pequeño círculo de invitados, gesticulando animadamente mientras contaba una historia. Su rostro expresivo y su honestidad desarmante parecían cautivar a la audiencia, que la escuchaba con genuino interés. «Es como si hubiera sido parte de estas reuniones toda su vida», comentó Isabel, con evidente cariño por su tía. Miguel se acercó a las dos, llevando una copa de champán. «Es increíble verla así», dijo, siguiendo la mirada de ambas. «Durante años, cada vez que la visitaba, me preguntaba cómo sería tenerla en eventos familiares. Nunca pensé que realmente sucedería. ¿Por qué nunca hablaste de ella?», preguntó Mercedes, aprovechando el momento de sinceridad. «Ni siquiera con Isabel o conmigo». Miguel suspiró y tomó un sorbo de champán. Al principio, porque era el secreto familiar que juramos mantener. Luego, con el tiempo,
Se volvió más difícil mencionar su existencia. ¿Cómo explicar que llevaba años visitando a una hermana que oficialmente no existía? Igual que papá, observó Isabel. Sí, pero hay una diferencia, respondió Miguel. Yo vivo en Barcelona. Mis visitas eran esporádicas, apenas 2 o 3 veces al año cuando venía a Chile por negocios. Alejandro ha estado con ella constantemente, durante décadas. Sacrificó mucho más que yo por mantener ese vínculo. Mercedes pensó en todas las veces que Alejandro había alargado viajes de negocios o había tenido que resolver asuntos pendientes en Santiago. ¿Cuántas de esas ocasiones habían sido, en realidad, visitas a Lucía? ¿Cuántas mentiras pequeñas y grandes había construido a lo largo de los años para mantener ese vínculo secreto? Tu marido es un buen hombre, Mercedes, dijo Miguel, como si leyera sus pensamientos. Espero que entiendas por qué mantuvo este secreto, incluso de ti. Lo entiendo, respondió ella con sinceridad, pero me alegra que ya no sea necesario. Al otro lado del jardín, don Francisco y doña Consuelo recibían a los últimos invitados, una pareja de primos lejanos a los que veían muy poco. Mercedes notó cómo, tras cada presentación, los ojos de los ancianos buscaban a Lucía, como si necesitaran confirmar constantemente que realmente estaba allí, que estaba bien, que había sido aceptada por los demás. Era una curiosa mezcla de culpa, alivio y orgullo tardío, lo que Mercedes observaba en sus suegros, especialmente en don Francisco, cuya habitual rigidez había dado paso a una vulnerabilidad casi palpable. «Es hora de comenzar la ceremonia», anunció Mercedes, consultando su reloj. «¿Podrías avisarle a tu padre?» Isabel asintió, alejándose para localizar a Alejandro, que conversaba con algunos colegas del consultorio dental. Mercedes hizo una señal a los músicos, que comenzaron a tocar suavemente una melodía clásica, indicando a los invitados que la ceremonia de renovación de votos estaba a punto de comenzar. Bajo una pérgola decorada con flores blancas y doradas, don Francisco y doña Consuelo tomaron sus lugares. El oficiante, un viejo amigo de la familia que era juez de paz, se colocó frente a ellos, sonriendo benévolamente a la pareja que había permanecido unida durante 5 décadas. A pesar de todos los secretos y dificultades, los invitados se reunieron en semicírculo alrededor de la pérgola, y Mercedes notó cómo Lucía, naturalmente, buscaba estar al lado de sus hermanos, Alejandro y Miguel. Por primera vez, los 3 hijos de los Valenzuela estaban juntos, uno al lado del otro, en un evento familiar. «Estamos reunidos hoy para celebrar 50 años de matrimonio», comenzó el oficiante, con voz clara que llegaba a todos los presentes. 50 años de compromiso, de superación de obstáculos, de amor que perdura a través de los desafíos de la vida. Mercedes observó a don Francisco sostener con fuerza la mano de doña Consuelo. Los ojos de ambos estaban húmedos, no solo por la emoción de la ceremonia, sospechaba Mercedes, sino por la aguda conciencia de que uno de esos obstáculos finalmente se estaba enfrentando, después de décadas de negación. «Francisco y Consuelo han construido una hermosa familia», continuó el oficiante, sonriendo a los hijos de la pareja. «Y hoy, rodeados de todos sus seres queridos, renuevan los votos que hicieron hace medio siglo». Fue en ese momento cuando don Francisco hizo algo inesperado. En lugar de repetir los votos que el oficiante comenzaba a recitar, levantó la mano, pidiendo un momento. «Antes de continuar», dijo con voz temblorosa pero decidida, «hay algo que Consuelo y yo queremos compartir con todos ustedes». Un silencio expectante se apoderó del jardín. Doña Consuelo miró a su marido con una mezcla de sorpresa y comprensión, asintiendo ligeramente para animarlo. «Durante muchos años», comenzó don Francisco, «hemos celebrado nuestra unión, nuestros logros, nuestra familia, pero siempre ha faltado alguien en nuestras celebraciones». Hizo una pausa, buscando a Lucía con la mirada. «Nuestra hija Lucía». Un murmullo recorrió la audiencia, aunque la mayoría ya había oído hablar de la hija secreta en los minutos previos a la ceremonia. «Tomamos decisiones equivocadas cuando ella nació», continuó don Francisco, con la voz cada vez más firme. «Decisiones basadas en el miedo y los prejuicios de otra época. Hoy, al celebrar 50 años juntos, queremos también celebrar el regreso de nuestra hija a la familia que siempre debió tener». Mercedes vio lágrimas silenciosas resbalar por el rostro de Lucía, que sonreía a pesar de la emoción. Alejandro rodeó con un brazo protector los hombros de su hermana,
mientras Miguel le sostenía la mano. «Lucía», llamó don Francisco, extendiendo la mano hacia su hija. «¿Podrías acompañarnos aquí?» Hubo un momento de vacilación. Lucía miró a Alejandro, como buscando orientación, y él asintió amablemente, animándola a reunirse con sus padres bajo la pérgola. Con pasos cautelosos, se acercó, con su vestido azul floreado contrastando con la decoración blanca y dorada. Mercedes observaba la escena con el corazón acelerado. Lo que había comenzado como una ceremonia tradicional de renovación de votos se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo, un acto público de reconocimiento y reconciliación. «Gracias, hija», dijo don Francisco cuando Lucía llegó a su lado. Luego, volviéndose hacia los invitados, continuó: «Muchos de ustedes se estarán preguntando por qué nunca supieron de Lucía. La respuesta es simple y dolorosa. La ocultamos por vergüenza. Una vergüenza que hoy reconocemos como el mayor error de nuestras vidas». Doña Consuelo tomó la palabra, con voz suave pero firme. «Cuando Lucía nació con síndrome de Down, los médicos nos convencieron de que no podríamos cuidarla, que sería mejor para todos que fuera criada por especialistas. Era 1958, y el mundo era diferente. Pero eso no justifica lo que hicimos». Mercedes vio a muchos invitados asintiendo con comprensión. Entre los más mayores, había miradas que sugerían que tal vez ellos hubieran hecho lo mismo en aquella época. Entre los más jóvenes, había una mezcla de compasión e incredulidad. «Hoy no solo renovamos nuestros votos matrimoniales», continuó don Francisco, sosteniendo la mano de Lucía, «sino que también hacemos una promesa a nuestra hija. La promesa de que, por el tiempo que nos quede, intentaremos ser los padres que nunca fuimos». Lucía, cuyo expresivo rostro nunca ocultaba sus emociones, sonrió entre lágrimas. «Yo siempre supe que algún día vendrían a buscarme», dijo con una sencillez que hacía que sus palabras fueran aún más poderosas. «Tía Teresa me decía que ustedes me querían, pero que no sabían cómo demostrármelo. Yo siempre los esperé». Todo el jardín parecía haber contenido la respiración. La honestidad desarmante de Lucía, libre de amargura o acusación, creó un momento de verdad tan pura que era casi doloroso presenciarlo. Don Francisco, un hombre al que Mercedes nunca había visto llorar, ahora no hacía ningún esfuerzo por contener las lágrimas que corrían libremente por su rostro arrugado. «No merecemos tu perdón, Lucía, pero si nos lo das, lo atesoraremos como el regalo más valioso». «No hay nada que perdonar», respondió Lucía, ajustándose el collar de perlas con un gesto que recordaba mucho al de doña Consuelo. «Somos familia». Fue doña Consuelo quien rompió el momento de inmovilidad, abriendo los brazos para abrazar a su hija por primera vez en público. Don Francisco se unió al abrazo, y por un instante, los tres formaron una imagen que Mercedes sabía que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. El momento en que, después de 65 años, una familia finalmente se reconocía completa. El oficiante, visiblemente emocionado, carraspeó ligeramente. «Creo que estos son los votos más sinceros que he presenciado en toda mi carrera», comentó, tratando de aliviar la intensidad del momento. «¿Continuamos con la ceremonia?» La renovación de votos continuó, con Lucía permaneciendo al lado de sus padres. Cuando llegó el momento del intercambio de anillos, don Francisco volvió a sorprender a todos. «Consuelo», dijo, sosteniendo el nuevo anillo que sustituiría al original, «te entrego este anillo como símbolo de mi amor y mi compromiso, no solo para los próximos años, sino también como reconocimiento de que nuestro matrimonio, como toda vida, no ha sido perfecto. Hemos cometido errores, hemos guardado secretos, hemos fallado, pero hoy, con nuestra familia completa por primera vez, te prometo un futuro de honestidad y valor». Doña Consuelo, con lágrimas en los ojos, respondió: «Francisco, acepto este anillo y te ofrezco el mío con la promesa de que juntos intentaremos reparar lo que se ha roto y valorar lo que tenemos. 50 años nos han enseñado que el amor verdadero no es perfecto, sino perseverante». Cuando terminó la ceremonia formal, los músicos comenzaron a tocar un vals tradicional. Don Francisco extendió la mano hacia doña Consuelo, invitándola al primer baile, como era tradición. Sin embargo, tras unos compases, se apartó gentilmente y se dirigió a Lucía. «¿Me concedes este baile, hija?», preguntó con una formalidad que delataba su nerviosismo. El rostro de Lucía se iluminó con una alegría tan pura
que arrancó suspiros a los invitados. Sí, pero no sé bailar muy bien, advirtió. Yo te guiaré, prometió don Francisco, tomando cuidadosamente su mano. Mercedes observaba emocionada mientras padre e hija bailaban torpemente en el centro del jardín. Don Francisco, siempre tan preocupado por las apariencias, ahora parecía completamente ajeno a las miradas de los invitados, concentrado únicamente en ofrecer a Lucía una experiencia que debería haber tenido décadas atrás, un baile con su padre. Alejandro se acercó a Mercedes y le rodeó la cintura con un brazo. Nunca imaginé que vería esto, comentó con la voz quebrada por la emoción. Tu padre es más valiente de lo que pensábamos, respondió Mercedes, recostando la cabeza en el hombro de su marido. Tal vez, asintió Alejandro, o tal vez solo necesitaba que alguien le mostrara el camino. Miró a Mercedes con gratitud. Si no hubieras encontrado esa caja en el maletero. Mercedes sonrió, recordando su sorpresa inicial y la conclusión errónea a la que había llegado. La vida tiene formas extrañas de arreglar las cosas, ¿no crees? Un malentendido nos llevó a esta reconciliación. No fue solo un malentendido, corrigió Alejandro con gentileza. Fue tu coraje al enfrentarme, tu determinación al insistir en que Lucía debía ser parte de la celebración. Sin ti, probablemente habríamos continuado con nuestro cómodo silencio por años más. Mercedes observó la fiesta a su alrededor, los invitados conversando, algunos aún comentando sobre la sorprendente revelación, pero la mayoría ya aceptando la nueva realidad, con la adaptabilidad que caracterizaba las relaciones humanas. Vio a Isabel mostrando fotos de Valentina a un grupo de tías, vio a Miguel brindando con viejos amigos, vio a doña Consuelo unirse al torpe baile de don Francisco y Lucía, convirtiéndolo en un círculo familiar. «¿Sabes?», dijo Mercedes, «cuando encontré esa caja, por un momento pensé que nuestro matrimonio había terminado, que todo lo que creía conocer era una mentira. Lo siento por haberte hecho dudar», respondió Alejandro, apretándole la mano. «Nunca quise lastimarte». «Lo sé», dijo Mercedes, «y ahora entiendo que todos guardamos secretos, incluso de las personas que más amamos. A veces por miedo, a veces por lealtad a otros, a veces porque ni siquiera nosotros sabemos cómo enfrentar la verdad». A medida que avanzaba la noche, la fiesta se transformaba sutilmente. Lo que había comenzado como una celebración formal de un aniversario de boda se había convertido en algo más íntimo y significativo: la reintegración de Lucía a la familia Valenzuela. Mercedes observaba con satisfacción cómo los invitados, tras el impacto inicial, interactuaban con naturalidad con Lucía. Su cuñada tenía un don para conectar con la gente, una autenticidad que desarmaba los prejuicios y creaba puentes instantáneos. «Es sorprendente», comentó Javier, el marido de Isabel, mientras observaba a Lucía enseñando un baile folclórico tradicional chileno a un grupo de niños. Nunca la habían visto antes, pero parece que siempre ha sido parte de estas reuniones, porque siempre debió serlo, respondió Mercedes con sencillez. La fiesta continuó hasta tarde, pero hacia medianoche, Mercedes notó que Lucía comenzaba a mostrar signos de cansancio. Se acercó a ella, que estaba sentada en un banco del jardín, observando las luces del puerto en la distancia. «¿Todo bien, Lucía?», le preguntó, sentándose a su lado. Lucía sonrió, pero sus ojos delataban su agotamiento. «Estoy un poco cansada. No suelo acostarme tan tarde en la residencia. ¿Quieres que Alejandro te lleve de vuelta?». Lucía dudó, mirando a sus padres, que conversaban con algunos invitados cerca de la mesa de postres. «No quiero irme todavía», confesó. «Es la primera fiesta con mi familia». Mercedes sintió una punzada en el corazón al darse cuenta del profundo significado que este evento tenía para Lucía. No era solo una celebración social, era la realización de un sueño de décadas. «¿Y si te quedas a dormir aquí?», sugirió impulsivamente. «Hay una habitación de invitados que podríamos prepararte». Los ojos de Lucía se agrandaron ante la sugerencia. ¿Dormir en la casa de mis padres? ¿Como una hija normal? La elección de las palabras, como una hija normal, fue como una pequeña puñalada en el corazón de Mercedes. ¿Cuántas experiencias cotidianas, que la mayoría de la gente daba por sentadas, le habían sido negadas a Lucía? «Exactamente», confirmó Mercedes. «Puedo hablar con tus padres y con Carmela si quieres». «Sí, por favor», exclamó Lucía, con la energía momentáneamente renovada por la perspectiva. Doña Consuelo recibió la idea con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo.
¿Quedarse aquí? Por supuesto que puede. Es su casa, pero... Miró a su alrededor, como evaluando el ambiente. No tenemos nada preparado. No sabemos sus rutinas, sus necesidades. Mamá Consuelo, interrumpió Mercedes con amabilidad. Lucía es una mujer adulta que ha vivido de forma independiente durante años. No necesita cuidados especiales, solo una cama cómoda y quizás un desayuno familiar mañana. La anciana asintió, avergonzada por su reacción. Tienes razón, Mercedes. Es solo que... todo esto es nuevo para nosotros. Lo sé, respondió Mercedes, apretándole la mano. Es un aprendizaje para todos, pero Lucía ha esperado 65 años para dormir bajo el mismo techo que sus padres. Creo que es un buen momento para comenzar. Cuando se comunicó la noticia de que Lucía pasaría la noche en casa de sus padres, su rostro se iluminó con una alegría tan genuina que conmovió incluso a los invitados más distantes. Alejandro se ofreció a buscar una pequeña maleta con objetos personales en la residencia, mientras Isabel y Mercedes preparaban la habitación de invitados. Es como si estuviéramos preparando la habitación para una princesa, comentó Isabel, arreglando las flores frescas que había colocado en la mesita de noche. Y en cierto modo lo es. La princesa perdida que regresa al castillo. Mercedes sonrió, arreglando las almohadas en la cama. Tu tía es mucho más que eso. Es una mujer que ha vivido una vida plena a pesar de las circunstancias. No necesita que la traten como a una princesa frágil, sino como el miembro de la familia que siempre debió ser. Tienes razón, asintió Isabel. Es solo que hay tanto tiempo perdido, tantos momentos que nunca compartieron. Me pregunto cómo se puede recuperar todo eso. No se puede, respondió Mercedes con honestidad. Algunas pérdidas son irreparables, pero lo que sí pueden hacer es crear nuevos recuerdos, comenzando ahora. Hacia las 2 de la madrugada, la mayoría de los invitados ya se habían marchado. Solo quedaba en la casa la familia más cercana, Miguel y su esposa, Isabel y Javier con la pequeña Valentina durmiendo en la antigua habitación de Isabel, y ahora Lucía, oficialmente instalada en la habitación de invitados. Mercedes encontró a Alejandro en la terraza, contemplando el océano nocturno. Se acercó en silencio y se unió a él en la contemplación. ¿En qué piensas?, preguntó tras unos momentos de silencio compartido. En cómo da vueltas la vida, respondió él, sin apartar la mirada del horizonte oscuro. Hace 2 días, mi mayor preocupación era que descubrieras que te había comprado unos pendientes de esmeralda como sorpresa. Ahora, mi hermana está durmiendo en la casa de mis padres por primera vez en su vida. Mercedes sonrió. Los aretes siguen siendo un lindo detalle, por cierto, aunque ahora tendrás que encontrar otro regalo para Lucía. Alejandro se rió entre dientes. Ya pensé en eso. Hay una tienda de artesanía cerca de la residencia que vende prendedores de mariposas. Lucía los colecciona. Borboletas, murmuró Mercedes, recordando el delicado prendedor que adornaba el cabello de Lucía. Símbolos de transformación y renacimiento. Apropiado, ¿no crees? Muy apropiado, asintió Alejandro. Miró a su esposa con una gratitud que iba más allá de las palabras. Mercedes, nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho estos 2 días. Has cambiado nuestra familia para siempre. No fui yo, respondió ella con honestidad. Todos ustedes llevaban este cambio dentro, esperando el momento adecuado. Yo solo encontré una caja en el momento justo. Y pensaste lo peor de mí, añadió él con una sonrisa melancólica. Por un momento, admitió Mercedes. Pero en el fondo, creo que siempre supe que había algo más. 35 años juntos me han enseñado a confiar en tu corazón, incluso cuando no entiendo tus acciones. Entraron en la casa cogidos de la mano, subiendo silenciosamente las escaleras para no molestar a los que ya dormían. Al pasar por la habitación de invitados, notaron que la puerta estaba entreabierta. Mercedes no pudo resistirse a echar un vistazo para asegurarse de que Lucía estaba cómoda. La escena que vio le hizo encogerse el corazón. Lucía dormía profundamente, pero no estaba sola. Sentada en un sillón junto a la cama, doña Consuelo velaba el sueño de su hija, como si intentara recuperar 6 décadas de noches perdidas en una sola vigilia. Mercedes tocó el brazo de Alejandro para que mirara. La expresión del rostro de su suegra, una mezcla de arrepentimiento, amor tardío y determinación de no perder ni un solo momento más.
decía más que cualquier discurso. En silencio, dejaron a madre e hija en su momento íntimo de reencuentro y continuaron hacia su propia habitación. Aquella noche marcaba no solo el fin de un doloroso secreto familiar, sino el comienzo de una nueva etapa para todos los Valenzuela. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la habitación, creando patrones dorados en la pared cuando Mercedes se despertó. Por un momento, permaneció inmóvil, repasando mentalmente los extraordinarios acontecimientos de los últimos 2 días. Lo que había comenzado con el descubrimiento de una misteriosa caja en el maletero había culminado en la reunificación de una familia fragmentada durante décadas. A su lado, Alejandro aún dormía profundamente. Su rostro, normalmente marcado por líneas de preocupación, parecía más relajado, como si un peso invisible se hubiera quitado de sus hombros. Quizás era exactamente eso, pensó Mercedes, el peso de un secreto que había cargado durante toda su vida adulta. Se levantó en silencio y se dirigió a la cocina, esperando ser la primera en despertarse después de la larga noche de celebración. Para su sorpresa, encontró a Lucía ya sentada a la mesa de la cocina, vestida. Se levantó en silencio y se dirigió a la cocina, esperando ser la primera en despertarse tras la larga noche de celebración. Para su sorpresa, encontró a Lucía ya sentada a la mesa de la cocina, vestida con una bata prestada que era claramente demasiado grande para su baja estatura. «Buenos días, Mercedes», saludó Lucía alegremente. «Siempre me despierto temprano. En la residencia desayunamos a las 7». «Buenos días, Lucía», respondió Mercedes, sonriendo al darse cuenta de que Lucía ya había preparado café. «Veo que ya te has familiarizado con la cocina. Me gusta explorar lugares nuevos», confesó Lucía con la franqueza que la caracterizaba. «Y quería preparar el desayuno para todos. Es lo que hacen las familias, ¿verdad?». La pregunta, aparentemente sencilla, encerraba décadas de observación a distancia, de ver cómo interactuaban las familias normales, sin formar parte de una. «Sí, es exactamente lo que hacen las familias», confirmó Mercedes, sentándose a su lado. «Y lo estás haciendo perfectamente». Lucía sonrió, visiblemente satisfecha con la validación. «¿Puedo preguntarte algo, Mercedes?». «Por supuesto». «¿Mi madre se quedó toda la noche mirándome dormir?», preguntó, sorprendiendo a Mercedes con su percepción. «¿Lo sabías?». Lucía asintió. «Me desperté una vez y la vi allí, pero fingí seguir durmiendo. Parecía que necesitaba ese momento». Mercedes observó a Lucía con una nueva admiración. Había una sabiduría en su sencillez, una comprensión profunda de las necesidades emocionales de los demás, que desafiaba cualquier noción limitante sobre su condición. «Creo que tu madre está intentando recuperar un poco del tiempo perdido», explicó Mercedes suavemente. «Pero no se puede recuperar el tiempo», respondió Lucía, sin amargura, solo constatando un hecho. «La tía Teresa siempre me decía eso, cuando yo preguntaba por qué mis padres nunca venían a verme. El tiempo que se va no vuelve, Lucy, pero siempre podemos crear nuevos momentos felices». «Tu tía era una mujer sabia», comentó Mercedes, conmovida por la lección. «Sí, lo era», asintió Lucía. «Me contaba historias sobre mis padres cuando eran jóvenes. Me decía que papá era el mejor bailarín de Valparaíso y que mamá cantaba como un ángel en el coro de la iglesia». Sonrió al recordarlo. «Por eso me uní al coro de la residencia. Quería ser como ella». Mercedes se preguntó cuántas otras pequeñas conexiones había intentado establecer Lucía a lo largo de los años, comportamientos, gustos y hábitos que había adoptado para sentirse más cerca de la familia que apenas conocía. Poco a poco, el resto de la casa comenzó a despertar. Doña Consuelo fue la siguiente en aparecer, con aspecto agotado pero extrañamente en paz. Sus ojos se iluminaron al ver a Lucía en la cocina, como si necesitara confirmar que la presencia de su hija no había sido solo un sueño. «Buenos días, mamá», dijo Lucía, y la palabra mamá sonó a la vez natural y extraordinaria en sus labios. «Buenos días, mi niña», respondió doña Consuelo, acercándose para darle un tímido beso en la frente. «¿Has dormido bien?». «Muy bien», confirmó Lucía. «La cama es más grande que la mía en la residencia, y las sábanas huelen muy bien». Uno a uno, los demás se fueron reuniendo alrededor de la mesa del desayuno. Don Francisco, todavía torpe en su interacción con la hija recién reencontrada,
pero visiblemente esforzándose. Miguel y su esposa, que anunciaron que pospondrían su regreso a Barcelona para pasar unos días más con la familia al completo. Isabel y Javier con la pequeña Valentina, que parecía fascinada con su nueva tía abuela. Alejandro fue el último en bajar, encontrando la cocina llena de conversaciones y risas. Se detuvo en la puerta por un momento, observando la escena con una expresión que mezclaba incredulidad y profunda satisfacción. Sus ojos se encontraron con los de Mercedes, comunicando en silencio una gratitud que las palabras no podían expresar adecuadamente. «Me pregunto», dijo Isabel durante el desayuno, «¿qué pasará ahora? ¿Volverás a la residencia, tía Lucía?» Se hizo el silencio en la mesa. Era una pregunta que flotaba en el aire, pero que nadie se había atrevido a formular directamente. «Por supuesto que volveré», respondió Lucía con pragmatismo. «Es mi hogar. Tengo allí a mis amigos, mis actividades, mi rutina». Don Francisco parecía dispuesto a protestar, pero Lucía continuó. «Pero ahora podré visitaros más a menudo, ¿verdad? Y vosotros podréis visitarme a mí. Tenemos un día de puertas abiertas cada mes, con actuaciones del coro y exposición de nuestras artesanías. Nunca he tenido familia entre el público». La sencillez de la petición, no un cambio drástico en su vida, solo la inclusión en una familia que siempre debería haber sido la suya, conmovió profundamente a todos. «Asistiremos a cada actuación», prometió don Francisco, con la voz embargada por la emoción. «Y me gustaría, si tú quieres, por supuesto, que pasaras algunos fines de semana aquí, en tu casa». «¿Mi casa?», preguntó Lucía, saboreando las palabras. «Nunca he tenido una casa familiar». «Pues ahora la tienes», afirmó doña Consuelo con firmeza. «Y siempre la tendrás». Después del desayuno, mientras los demás se dispersaban para realizar diferentes actividades, Mercedes encontró un momento para estar a solas con Alejandro en la terraza, contemplando el pacífico océano que se extendía hasta el horizonte. «¿En qué piensas?», preguntó él, notando su mirada contemplativa. «En cómo un malentendido puede cambiar vidas», respondió ella con sinceridad. «Si no hubiera encontrado esa caja, si no hubiera pensado lo peor, habrías seguido guardando secretos», completó Alejandro. «Y mis padres probablemente se habrían llevado el suyo a la tumba». Mercedes asintió, recordando el momento de pánico al ver las fotografías y las cartas, el dolor agudo al pensar que su marido tenía otra vida, otro amor. ¿Cómo se había convertido ese momento terrible en el catalizador de una cura familiar tan profunda? «La vida es extraña», comentó. «A veces necesitamos malentendidos dolorosos para llegar a verdades necesarias. Y a veces necesitamos personas valientes como tú para enfrentar esas verdades», añadió Alejandro tomándole la mano. «Gracias por no quedarte callada. Gracias por exigir respuestas. Siempre he creído que los secretos son veneno para las relaciones», respondió Mercedes, «incluso cuando se guardan con buenas intenciones». En ese momento, fueron interrumpidos por la llegada de Isabel, que traía a Valentina en brazos. «Mamá, papá, vengan a ver esto», llamó, con una sonrisa radiante en su rostro. «Están sucediendo cosas maravillosas en la sala». Curiosos, siguieron a Isabel hasta la sala, donde se encontraron con una escena inesperada y conmovedora. Lucía estaba sentada al piano antiguo que rara vez se tocaba, con los dedos moviéndose con sorprendente habilidad sobre las teclas, mientras doña Consuelo permanecía a su lado, cantando una antigua canción de cuna chilena. Don Francisco observaba a las dos con lágrimas en los ojos, mientras Miguel grababa el momento con su teléfono. «¿Cómo aprendiste a tocar así?», preguntó don Francisco cuando terminó la canción. «La tía Teresa me enseñó», respondió Lucía. «Dijo que el talento musical venía de la familia, de ti, papá. Dijo que tocabas el piano maravillosamente cuando eras joven». Don Francisco parecía atónito. «Es verdad, estudié durante años, pero lo dejé cuando comencé a trabajar en la empresa familiar. La tía Teresa tenía un piano viejo en su casa», continuó Lucía. «Me enseñó tus canciones favoritas. Dijo que algún día podríamos tocar juntos». La belleza de ese momento, la convergencia del pasado y el presente, la revelación de cómo Teresa había intentado, a su manera, mantener vivos los lazos familiares, creó un silencio reverente en la sala. Fue Miguel quien finalmente habló. «Creo que la tía Teresa estaría muy feliz de ver este momento».
Ella siempre creyó que algún día seríamos una familia completa, coincidió Lucía. Luego, con la honestidad cristalina que la caracterizaba, agregó: yo también lo creía, aunque a veces era difícil seguir esperando. Mercedes contempló aquella escena: los padres ancianos reconectando con la hija que habían alejado, los hermanos reunidos tras décadas de secretos, la nueva generación representada por Isabel y la pequeña Valentina, y sintió la profunda certeza de que, a pesar de todo lo que se había perdido, se había ganado algo precioso. El tiempo perdido nunca podría recuperarse. No habría forma de devolverle a Lucía las celebraciones familiares de las que había sido privada, los momentos cotidianos que constituyen el tapiz de una vida compartida. Pero el futuro, por breve que pudiera ser para don Francisco y doña Consuelo, ahora contenía posibilidades que antes eran impensables. «¿Sabes, Mercedes?», dijo Alejandro mientras observaban a Lucía comenzar a enseñarle a Valentina una sencilla canción en el piano. «Creo que he aprendido algo fundamental estos días». «¿Qué cosa?». «Que nunca es demasiado tarde para la honestidad», respondió él. «Que los secretos pueden parecer soluciones, pero en realidad son solo problemas postergados». Mercedes asintió, pensando en cómo su vida había cambiado por completo en solo 2 días. De esposa que sospechaba de traición a agente de reconciliación familiar, de una mujer herida por la posibilidad de las mentiras, a una mujer fortalecida por la verdad revelada. «Y yo he aprendido», dijo ella, «que a veces necesitamos mirar en los lugares más inesperados para encontrar las piezas que faltan en nuestras vidas». Mientras las notas del piano llenaban la casa, Mercedes reflexionó que, al final, el regalo más valioso que habían recibido no era el descubrimiento de un secreto, sino la oportunidad de construir algo nuevo a partir de él, una familia más completa, más honesta e infinitamente más rica en su diversidad de experiencias y perspectivas. La caja en el maletero, que inicialmente parecía contener la destrucción de su matrimonio, se había revelado como un tesoro de posibilidades inesperadas. Y en ese momento, al observar la alegría genuina en el rostro de Lucía al compartir su música con la familia que siempre debería haber sido la suya, Mercedes supo que algunos descubrimientos, por dolorosos que sean al principio, contienen en su interior las semillas de la cura más profunda.